Hola, hola, mi gente linda. Hoy me encuentro junto a mi amigo y compañero Nathan Apasa. También yo me encuentro aquí con mi compañero Simón Sonco. Ajá. Bueno, Nathan, ¿qué tema vamos a tratar hoy día? Vamos a hablar acerca de las conspiraciones corruptas y la caída del régimen Fujimontesinista. Ajá, eso trata de los años 1990 al 2000. Muy bien. Entonces, Nuestro tema, o mejor dicho, nuestro lema ajá. es Destejiendo el tapiz de la corrupción. Un viaje en el tiempo a través de 5 Aspectos clave. claves. Número 1. Dictadura cívico-militar. Número 2. La 2. Redes de corrupción. Número 3. Participación del sector privado en la corrupción durante la década del 90 al 2000. A los 4. Las corruptelas militares. Casi dices corruptoras. Sí. Las corruptelas militares. Ajá. Número 5. La colusión con el narcotráfico. Exactamente. Entonces, empecemos. En la década de 1980, Perú fue testigo de movimientos cívicos y políticos liderados por un escritor famoso llamado Mario Vargas Llosa, quien abogaba por el liberalismo político y económico de libre mercado. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1990, un candidato sorpresivo emergió como su principal contendiente. Se llama Alberto Fujimori. Ajá. Un candidato inesperado capitalizó los votos de otras opciones y ganó la segunda vuelta electoral en junio de 1990. Pero tras su elección, el panorama político de Perú cambió de manera drástica. Exacto. Entonces, inicialmente, el electorado peruano rechazó la propuesta de Mario Vargas Llosa y optó por un candidato que prometía un ajuste económico. Sin embargo, una vez en el poder, Alberto Fujimori comenzó a implementar una estrategia demagógica para mantener el control sin restricciones. Y entonces, en 1990, Montesinos conoce a Alberto Fujimori y se convierte en su asesor en la campaña electoral presidencial. Fujimori gana las elecciones presidenciales y Montesinos se convierte en su asesor de confianza y jefe del pacto del Servicio de Inteligencia Nacional llamado SIN. Sí, ajá. En 1991 a 1992, Montesinos usa su influencia para reorganizar y purgar a los altos mandos de la policía y las fuerzas armadas, colocando a oficiales leales en puestos clave. Con esto en mente, entonces ahora nos vamos a introducir en la época de la dictadura cívico-militar, marcada por un autogolpe del Estado, creciente corrupción y el control absoluto del poder por parte de Fujimori y Montesinos. ¿Y cómo fue esa declaración del autogolpe? ¿Tú te recuerdas? Era más o menos así. Desde estos momentos vamos a disolver algo por ahí. Entonces hablaremos sobre la dictadura cívico-militar. Así es, el 5 de abril de 1992, Fujimori da un autogolpe de Estado, disuelve el Congreso y asume el control absoluto del poder. Montesinos refuerza sus operaciones encubiertas y aumenta la corrupción en el régimen, desviando fondos y recursos
ilícitamente. Es ahí donde se crea el Sistema de Defensa Nacional SDN y el Sistema de Inteligencia Nacional SINA, bajo el control del SINA. Sí, la dictadura suprime la libertad, la expresión y la prensa y se enfrenta a la oposición parlamentaria. La dictadura también enfrenta protestas internacionales y la suspensión de la asistencia extranjera, pero evita sanciones económicas. Fujimori promete convocar a elecciones para una asamblea constituyente. En 1993 se convoca a una asamblea constituyente unicameral, el Congreso Constituyente Democrático, CCD, con poderes limitados. Y en 1995, Fujimori es reelegido en unas elecciones consideradas fraudulentas. Así es, se promulga una ley de amnistía que exonera a todos los militares procesados por delitos contra los derechos humanos. Y en 1997, toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima por el MRTA. Así es. En 1998 al 2000, el régimen fujimonista enfrenta problemas económicos y un creciente descontento político y social. Por eso, en noviembre del 2000, Fujimori es reelegido para un tercer mandato, pero renuncia a la presidencia en medio de acusaciones de corrupción y abusos. Se revelan las grabaciones secretas hechas por el CIN que evidenciaron la corrupción y abuso de poder. Fujimori huye a Japón y renuncia a la presidencia por país. Así terminamos con la dictadura cívico-militar. Para pasar al siguiente tema, que es las redes de corrupción. Un Ajá. aspecto clave también en toda esta corrupción que sucedió en la década del 90. En 1990, Alberto Fujimori es elegido presidente del Perú. Vladimir Montesinos se convierte en su asesor de inteligencia. Víctor Aritomi, cuñado de Fujimori, es nombrado como embajador de Perú en Japón. Aritomi y Fujimori utilizan la nacionalidad japonesa para transportar ingresos ilícitos al Japón y lavarlos. Y en 1992, Fujimori disuelve el Congreso, como ya le habíamos dicho, y cierra el Poder Judicial en un autogolpe de Estado. Montesinos establece una red de corrupción desde el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN. 1995, Fujimori es reelegido como presidente de Perú. Montesinos amplía su influencia sobre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones. Y en 1997, Montesinos comienza a sobornar a los congresistas para garantizar la mayoría en el Congreso y mantener el control político. Se celebran reuniones secretas entre Fujimori, Montesinos y colaboradores íntimos en el CIN. Ajá, y para el 1999, Montesinos soborna a magnates de los medios de comunicación como Crucillac para que apoyen a Fujimori y difamen a la oposición. Así es, sobornos a autoridades electorales para garantizar el fraude en las elecciones. En el 2000, Fujimori pues, es elegido o reelegido por tercera vez en elecciones controversiales. Montesinos es grabado sobornando a congresistas, tránsfugas y manipulando la opinión pública. Fujimori renuncia a la presidencia y huye a Japón mientras Montesinos es capturado en Venezuela. Después de 2000, investigaciones y juicios sobre corrupción revelan la magnitud de la red de corrupción en la década de 1990.
Las corruptelas militares. Montesinos monta una maquinaria corrupta en el CIN y otras instituciones militares y policiales desde los años 1992 en adelante. Bajo estas circunstancias de instituciones debilitadas por el golpe y la reorganización del comando militar, Montesinos crea una red corrupta que se extiende a varias ramas de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como a sus altos mandos. Como sabemos, en 1990 Montesinos y sus aliados utilizan información de inteligencia para obtener poder y dinero. Amplía el alcance y presupuesto del CIN para multiplicar las bases de apoyo de Fujimori. Operaciones de lavado de dinero y sobornos sustentan el régimen transgresor de Fujimori. Crea una compleja red de socios, asesores legales para manejar las operaciones corruptas. Eso lo sabemos porque en el 2000 se descubren cuentas bancarias secretas en Suiza y otros lugares vinculados a Montesinos y a sus socios. Las confesiones de colaboradores eficaces y las pruebas presentadas revelan el funcionamiento de una red financiera internacional de lavado de dinero y comisiones ilegales en la adquisición de equipos militares. Se crea un fondo de contingencia. ¿Con qué fin se crea esto? Para financiar campañas reeleccionistas y preservar el régimen. Generales, ministros y altos mandos militares y policiales se enriquecen mediante transacciones corruptas y sobornos. Ahora vamos a hablar acerca de la colusión con el narcotráfico. En la década de 1980, los militares enfrentan el problema del narcotráfico y el terrorismo. Montesinos y militares de alto rango comienzan a negociar con narcotraficantes para obtener beneficios económicos y control político. Fujimori reorganiza el Ministerio del Interior, permitiendo que militares tengan el control de los operativos antinarcóticos y antiterroristas. Montesinos y sus socios militares toman el control de las operaciones antidrogas en regiones clave, así como de los aeropuertos y puertos. En 1991 al 93, Demetrio Chávez, alias el Vaticano, soborna a Montesinos y a los comandantes militares para permitir el transporte de drogas desde Perú a Colombia. Vaticano confiesa haber entregado dinero a los militares para que ignoraran los vuelos de droga y recibe advertencias de incursiones antidrogas a través de mensajes radicales. En el año de 1995, un cargamento de cocaína es confiscado en Piura antes de ser embarcado a México y se descubre que altos funcionarios del Ministerio del Interior y el mando militar estaban involucrados en sobornos para permitir el transporte de droga. En 1998, Montesinos y sus socios compran fusiles automáticos AK-47 para su venta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidos como las FARC, a través de un traficante de armas. En el año 2000, los escándalos de corrupción relacionados a las drogas se suman a las sospechas sobre el aparato militar y de inteligencia liderado por Montesinos y Fujimori.